puedo hacer crítica literaria. Y entonces empecé a escribir un ensayo según ese esquema que había descubierto en estos autores sobre la lectura. Y además lo escribí relativamente rápido. En menos de un año lo tenía hecho. Porque vi el camino fácil, bueno, o el camino claro, y empecé a correr. Y además aproveché cosas que tenía también escritas. Y entonces me salió un ensayo muy heterogéneo, muy personal, con muchas metáforas, narraciones. Yo estaba muy satisfecho, pero al mismo tiempo tenía una duda bastante grande. Y además, con la sombra de la crisis económica encima, dije, bueno, yo voy con esto a un editor ahora mismo y me dice, ¿y esto qué es? Lo que nos y dicen encima, a todos, vamos. Más ni menos que lo que nos dicen a todos. Sí, efectivamente, lo que nos dicen a todos, pero claro, no era una novela bestseller, es un ensayo. Y un ensayo es difícil de vender, y si encima es un ensayo que tampoco se sabe exactamente qué estructura tiene ni por dónde vas, pues bien, yo lo único que tenía claro es que estaba muy contento de haberlo escrito, ¿no? Y que eso era lo que quería escribir, y que estaba dispuesto a defender ese libro como fuera. Entonces pues lo envié a muchas editoriales, y bueno, hubo una que me pareció que sí, que me alegré mucho. Y nada, y sacamos el libro que se llama Leer o no leer, y el libro funcionó bien. Yo me sorprendía que iba viendo que aparecían lectores para este libro, que les estaba gustando, y claro, eso fue como la confirmación. Es decir, bueno, ya he encontrado mi género literario. Todavía más importante, hay lectores que lo han encontrado también, se han encontrado con él y les ha gustado, y a un editor que también le ha gustado, con lo cual ya se aclaró todo, ¿no? Entonces dije, bueno, ahora ya puedo escribir la estética, porque sé que este modo de escribir funciona. Y esto fue. Tú lo has llamado en algún momento pues algo así como Macedonia, ¿no? O sea, todo Sí, de todo. es una Macedonia. Y a mí me hace una boca y un agrado enorme. Yo te puedo decir que lo he disfrutado muchísimo. Sí, vamos a ver. Aquí tengo una pregunta, morafando, que un poco era mi deseo hacértela, ¿no? Y saber pues esa respuesta que me va a ser seguramente interesante. La pregunta es, ¿consideras tú que todo texto es anterior a su comentario y que tiene necesidad y autosuficiencia ontológica? Vale. Es una pregunta muy mía. Esta pregunta se la estás haciendo al filólogo, que hay en mí. Al filólogo y un poco al filósofo. Bueno, no sé si filósofo, pero un poco pensador sí. Entonces, a ver, esto es un tema que me ha interesado mucho. Esto aparece, ya lo trata y lo trata muy bien George Steiner en Presencias Reales, en el primer capítulo. Empieza hablando de esto, ¿no? Entre los textos, las obras literarias y luego los comentarios, ¿no?, que mucha gente hace sobre ellos, ¿no? Y el peligro de que al final comentemos muchas cosas de una obra y nos olvidemos de leerla, y que sepamos mucho de cómo es Hamlet y el problema que puede tener, y si lo enfocamos desde el psicoanálisis o lo enfocamos desde otro tal, pero no hemos leído Hamlet, ¿no? Y luego el criterio de las grandes autoridades, que sí, parecen que nos dejan un poco sin criterio, ¿no? Claro, y luego también, efectivamente, ¿no?, que el lector, digamos, normal, pues se puede encontrar un poquito intimidado, porque, bueno, ya se ha dicho todo sobre Shakespeare. Yo qué puedo decir, mi opinión, ¿no? Casi que no me atrevo, ¿no? Y me parece que eso es erróneo. O sea, cada vez que alguien se pone delante de una obra literaria, debe hacer su lectura, debe hacer su experiencia estética con toda la tranquilidad, porque es una ganancia personal, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que preguntabas, el comentario y la obra. En la cultura actual, posmoderna, se ha hablado mucho de que al final todo son interpretaciones, de que prácticamente el texto desaparece, ¿no?, porque todo es una conversación, Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso, porque sería también caer en un relativismo que no lo comparto, pero sí que es verdad que cuando un texto nace, aparece dentro de una cultura que ya existe, y aparece dentro de una tradición que ya existía,
se nutre de todos esos textos que ya estaban antes. Y de algún modo él entra dentro de esa tradición y se convierte en tradición para lo que venga después. Con lo cual sí que es verdad que hay una tradición de comentarios de personas interesadas por esos temas, esos géneros, que van orientando y van explicando lo que es el género y van mostrando la evolución del género. Entonces, todo texto que aparece nuevo es deudor, evidentemente, de lo que había antes. Pero, al mismo tiempo, la presencia de lo nuevo modifica la tradición. Esto es el ensayo de Eliot, La tradición y el talento individual, es lo que explica. Es lo que explica ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que eso es así. Entonces, el texto en sí tiene una esencia. Aunque está abierto... O sea, tiene esa ontología, ¿no? Sí, está abierto a muchas interpretaciones, evidentemente que sí, ¿no? Pero me parece que también hay una estructura más o menos fija, consistente, que hace que las interpretaciones se muevan dentro de una, vamos a decirlo así, una banda de aceptabilidad. Un registro. Creo yo, que no valdría cualquier interpretación, porque cualquier interpretación puede hacerla cualquiera. Si estamos buscando verdad, me parece que entonces la banda se reduce más, ¿no? Y los buenos lectores serán capaces de descubrir más realidades que están allí. Pero bueno, creo que también Steiner fue quien dijo que el texto era y el comentario significaba, ¿no? Un poco lo que quieres decir va en busca de ese sentido. Sí, en parte sí. O sea, sí, hablas de una ontología, o sea, un ser del texto. Sí, yo creo que efectivamente lo... Ahora, también pienso que en este mundo lo que verdaderamente haber es personas. O sea, es donde un hombre o una mujer es lo que verdaderamente es. Todo lo que sean productos culturales hechos por hombres y mujeres participa de esa ontología. Ahí me gusta que llegues, ¿no? Porque ahí yo creo que el libro tiene pues ese fondo de filosofía que sostiene pues los demás ingredientes, ¿no? Explícanos un poquito sobre eso de... Bueno, básicamente quiero decir, no sé cómo explicarlo, pero a veces podemos decir una obra literaria, un cuadro de Velázquez, son grandes monumentos, son cosas impresionantes. Nos preguntamos qué quiere decir, queremos fijar muy bien el significado, llegamos a venerarlos y todo eso me parece muy bien. Pero por encima de eso hay personas. Es que esto es un poco una crítica cultural, ¿no? Que en Occidente podemos estar como muy preocupados de que pues, no sé, en un museo donde hay obras de arte importantes, pues hay un presupuesto para que la temperatura sea la justa y que los cuadros no sufran y tal, y luego se está muriendo gente de hambre en el Cuerno de África, ¿no? A mí eso me hace pensar mucho, porque digo, ¿para qué queremos tanta cultura y somos capaces de llegar a esos extremos de cuidar un objeto? Como, muy bien, será las meninas, pero es un objeto, ¿no? También es verdad que ese objeto hace que nuestra cultura sea mejor, nos ayuda a vivir, de acuerdo, pero al final me parece que el balance sigue estando desequilibrado. Y entonces yo lo que reivindico es que toda la experiencia estética tiene que ser para el bienestar y la felicidad de la persona. O sea, no podemos acabar idolatrando el arte, o ese tipo, no sé, o algún tipo de realidades culturales cuando estamos despreciando a las personas, ¿no? No sé si me he ido un poquito lejos, pero... No, a mí me parece bien porque justamente ha sido ese tono en tu libro lo que a mí me ha prendado de tu manera de escribir. O sea, hay una persona detrás y va en busca de esa persona, lo que tú has dicho antes como coser. Pero desde luego, o sea, coser con el guión. Pero vamos a coser, o sea, seguir con el hilo, porque si no, claro, lo vamos a perder. Totalmente. Pues a ver, la otra pregunta que yo tengo para ti, y no sé si es que tu libro es un libro que da para mucho, no es que yo quiera hacer demasiadas preguntas, ¿no? Y es esta, también llevado un poco pues a mi interés y a mi terreno, debo confesarlo.
Dice, coincides en considerar la importancia de la metáfora. La nombras en tu libro no tanto, creo yo, como retórica, sino como instante del lenguaje donde la realidad toma forma. La pregunta es, ¿ves la metáfora como instituidora de sentido, ese sentido que encuentra en la metáfora y en la narratividad un lugar privilegiado? Sí. Entonces, efectivamente, yo no... A ver, la metáfora y la narratividad son dos temas que me interesan muchísimo. Cuando empecé a escribir el primer libro, el de leer o no leer, yo mismo me sorprendía de que lo estaba llenando de metáforas y de historias. Y digo, bueno, yo quería escribir algo así como un ensayo, pero esto no para de bullir con eso, metáforas, hipérboles, comparaciones, símiles, historias, pequeñas historias, descripciones. ¿Por qué, no? Es una pregunta que me he hecho. Pues, en parte porque, o sea, la metáfora no la pongo como un recurso retórico que me viene bien para contar cosas, sino que me he dado cuenta que utilizo la metáfora como un modo, porque no tengo otro modo mejor, no he descubierto otro mejor, de establecer sentido, de conectar cosas. Todos los días estamos utilizando metáforas, constantemente. No nos damos cuenta, pero sí. ¿Por qué? Porque la metáfora, entre otros efectos que tiene muy saludables, es que conecta cosas. Conecta lo aparentemente disperso, lo que no tiene que ver una cosa con la otra. Y al conseguir eso, nos ayuda a desarrollar esa conciencia de que el mundo está conectado, o sea, que la realidad hay un orden, hay un sentido que podemos descubrir, que no es un caos que está ahí fuera y entonces pues las cosas chocan y todo es un caos y es absurdo, no, todo lo contrario, ¿no? La metáfora nos ayuda a descubrir esas relaciones, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, o sea, alguien dijo hace un año y pico que ya se veían brotes verdes, ¿no? ¿Recordáis de eso? Sí, Los brotes verdes, ¿no? Eso es una metáfora. Yo, con independencia de que fuera verdad o no, no lo sé, pero pensando esa metáfora, dije, mira, con esa metáfora una cosa que consigues, o sea, lanzas una línea de sentido, conectas dos realidades que en principio no están conectadas, que es el mundo de la economía, con el mundo brotes verdes, pues la naturaleza. Brotes verdes es una expresión que utilizamos en la vida cotidiana, o sea, vida cotidiana con un problema de macroeconomía, ¿no? Y de ese modo acercas a muchas personas que no tienen conocimientos de macroeconomía a ese problema, ¿no? Utilizando metáforas, ¿no? Tengo un amigo que es profesor en la Universidad Católica y el año pasado defendió una tesis que era la utilización de distintos tipos de metáforas para hablar de la crisis económica según si se utilizaban en periódicos liberales o conservadores en Estados Unidos. Vaya trabajo el de conmigo, ¿no? Bueno, muy interesante, ¿no? O sea, por un lado tenía el New York Times y por otro lado creo que era el Washington Post, o bueno, era 2 o 3 periódicos y 2 o 3 periódicos, ¿no? Y claro, lo que uno decía que era deceleración, ¿no? Deceleración es una metáfora, ¿no? Como si la economía fuera una cosa que corre, ¿no? Y que, pues el otro, ya no me acuerdo, ¿no? Utilizaba otra metáfora. De ese modo se llega al público. Pero claro, depende de qué metáfora utilizas, llegas a un público o a otro. A tu público que simpatiza con tus modos de ver las cosas, le estableces esa línea de sentido, le facilitas esa conexión entre su vida personal, cotidiana, y ese problema grande que tenemos todos y le facilitas esa comprensión, ¿no? Bueno, yo creo, entonces para mí la metáfora es eso. Muy bien. ¿Y la narratividad? Que me habéis preguntado, ¿no? Sí, también. Bueno, la narratividad también, porque, y lo explico bastante, hay todo el último capítulo de este libro es sobre la identidad narrativa, ¿no? Porque tenemos, o sea, somos seres narrativos, tenemos identidad narrativa. Eso quiere decir que vivimos narrativamente, que nos planteamos la vida narrativamente, tenemos una historia detrás, tenemos un proyecto por delante, releemos la vida que ya hemos vivido a raíz de
cosas nuevas que van pasando en nuestra vida y a veces cambiamos la interpretación de lo que antes pasó. Estamos escribiendo de algún modo una novela, estamos narrando. La narratividad del ser un poco Sí. me recuerda algo de la filosofía de Paul Ricoeur. Sí, claro. Yo todo lo que he aprendido sobre esto, viene de estos autores. No sé si seré capaz de volverme a poner esto, pero bueno. Tendremos a Jorge, seguramente vendrá en nuestro auxilio. Parece que ha llegado. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues sí, Paul Ricoeur, Julián Marías, que me parece que es un grandísimo filósofo, él habla muchísimo de esto. En el mundo anglosajón, Alasdair MacIntyre, que también bueno, pues, ha escrito bastante sobre todo este sentido narrativo que tenemos en la vida. Yo lo he aprendido todo de ellos. Ahora, como me pasaba también cuando leía a todos los teóricos de la estética, yo me daba cuenta que todo eso que estaba aprendiendo yo lo quería para aplicarlo, no para seguir haciendo teorías, sino para contrastarlo en mi vida, experimentar y poder escribir, ¿no? Es un poco la idea de lo de la narratividad. O sea que tú eres todo un erudito para poder llevar en lo cotidiano. Es enorme. No me gusta la palabra erudito, pero sí que es verdad pero sí que es verdad. Que me gusta mucho leer gustar o no te puede gustar, a los pero es que es verdad. estudiosos. Es absolutamente cierto, ¿no? A ver, Morafandos, la otra pregunta es la siguiente. Nos acercas con este libro la posibilidad de dar opinión, o sea, de que todos podemos dar opinión. Podemos tener criterios fuera de los pronunciados que comprometen para mal el criterio del otro, que hacen débil ese criterio. Creo apuntas con ello a una política del gusto más cercana y menos manipulable. ¿Es así esto? O sea, te refieres a más allá de lo que los críticos consagrados dicen, ¿no? Lo que sería la experiencia personal del lector. Que quizás a veces hay una crítica pues menos cercana que tiende a ver un poco a la persona con ese criterio autista, ¿no? Y a no hacerlo partícipe o a que no se pronuncie en cuanto al criterio. Yo creo que tú vas en busca un poco del otro, desde un ángulo de que esa persona pueda tocar esa inteligencia, ¿no? Pueda tener ese criterio. ¿No? Sí. A ver, una de las cosas que me gustaría que este libro consiguiera sería a muchas personas abrirles como un paisaje y darles como un empujón para que asuman su papel activo en lo que es la dimensión estética de su propia vida. Exactamente. Sea en el trato con el arte, o sea en la vida cotidiana, en la dimensión estética que tiene la vida cotidiana. Conecto con una cosa que dije antes, y es el problema de la educación estética. Como no se entiende que eso haya que enseñarlo, no se enseña. Y esto trae problemas. Entonces parece que lo estético es una cuestión siempre de especialistas. Y es siempre una cuestión de arte. Con lo cual, todo lo que sería la belleza y lo que las distintas categorías estéticas nos enseñan y podemos implicar en nuestra vida, ha quedado reducido a un mundo de especialistas, donde hay que estudiar mucho, hay que meterse allí para entender cosas muy complejas, ¿no? Y poder hablar con pocas personas que saben de eso, ¿no? Y el resto de la gente, pues, bueno, pues hace lo que puede, como mucho dice es bonito o no es bonito, me gusta o no me gusta, y ya hemos acabado, ¿no? Bueno, eso es un gran reduccionismo, ¿no? Exacto. Entonces, claro, a mí lo que me gustaría es abrir esos panoramas, ¿no? Poderle decir al lector, en tu vida cotidiana hay toda una dimensión estética que no puedes descuidar, porque es fundamental. Es fundamental. O sea, no se puede... Esto son opiniones mías, pero las digo. No se puede tener una vida feliz sin atender al aspecto estético que tiene esa vida. Porque la persona tiende a buscar la unidad de vida. A nadie le gusta vivir 2 vidas o 3 vidas, ¿no? Eso acaba en la esquizofrenia.
A nadie le gusta vivir una vida fea. A todo el mundo creo que tenemos un instinto que nos lleva a fiarnos de aquello que tiene una buena presentación. Me parece que es algo instintivo. O sea, salimos ahora a la calle y al girar una esquina nos encontramos con alguien que pues va mal vestido, sucio, y que nos va a hablar, instintivamente nos apartamos. Esto es puro instinto. A lo mejor esa persona es una bellísima persona que simplemente es que se ha caído del coche, ha un accidente y va buscando a alguien que le ayude Y en cambio, por ejemplo, bueno, una experiencia me parece bastante universal, cuando uno va a una entrevista de trabajo, pues cuida perfectamente la apariencia. Porque todos tendemos a fiarnos de las apariencias. Una buena apariencia te genera cierta confianza. Esto es volver al tema clásico de la unión de la belleza, la verdad y el bien. Los seres humanos somos así. Cuando detectamos una de las tres dimensiones del prisma, o de las tres caras del prisma, pensamos que las otras dos tienen que estar. Es más, queremos que estén. Y por eso produce una gran frustración cuando descubrimos que solo había una de esas dimensiones, ¿no? Cuando en una persona determinada, que digamos la apariencia era muy atractiva, muy agradable, prometía como una bondad, prometía una verdad, y descubrimos que no hay nada de eso. Es lo que más frustra a la persona, ¿no? Yo creo que efectivamente, o sea, dar este matiz de lo estético desde una antropología adecuada es de un hallazgo enorme, ¿no? Y tú lo haces como coser y cantar. Sí. La otra pregunta, José Manuel, es